¿Qué tal, Pepe? Muy bien, ¿Cómo anda? Eduardo, ¿Bien? ¿cómo estás? Muy bien, placer. Debo estar acá. llamarlo ya senador, no más ministro. No, diputado, pero a partir del Perdón, 10. diputado. Sí, Claro. sí, diputado de electo, que juré el 3 y asumo el 10. Ya no más ministro. Hoy presenté la renuncia, pero hasta mañana técnicamente soy ministro. Ah, ok. Digamos, Hasta exactamente. mañana. Hasta mañana y el 10 asumo como diputado de la Nación. Ok. Así es. Bueno, ¿y por qué la carta? Bueno, pues la carta de renuncia en donde primero agradezco al presidente de la Nación el haber depositado la confianza para que condujera el Ministerio de Defensa y para mí ha sido todo un privilegio y un honor acompañarlo. La verdad que me siento honrado de haber participado en un gobierno que está haciendo historia, un presidente que está ejerciendo un liderazgo que está sacando a la Argentina adelante y está haciendo grande la Argentina de nuevo y con un Ministerio de Defensa que cuando nosotros llegamos estaba devastado, Eduardo. Yo sé que falta muchísimo, pero también sé, y lo decimos en la carta, que este es el camino correcto que iniciamos desde ahora, porque venimos de décadas de financiamiento, de desinversión, de destrato, de demonización. El día viernes llegaron y el sábado estuvo el presidente recibiendo los F-16. Los caza multirol que la República Argentina adquirió allá por abril del 2024, bien digo, y ahora los estamos recibiendo. Y muchos en redes sociales y algunos kirchneristas se han transformado en una suerte de sommelier de aviones de caza. Sí. Ahora, la pregunta es ¿qué hicieron? Digo, porque desde el año 2015 la República Argentina perdió su capacidad supersónica con los aviones cuando desprogramó los Mirage. Y pasaron 10 años y no se compró absolutamente nada. Entonces yo cuando escucho a los Rossi, a los Milani hablar de hubiese sido conveniente esto o aquello, bueno, ¿por qué no compraron? ¿Por qué no compraron los aviones que les gustaban tanto? Digo, vinimos nosotros, a ver, el 15 de noviembre le dimos a la Armada el segundo P-3 Orion para que custodiara nuestra zona económica exclusiva y protegiera los recursos hídricos de todos los argentinos. Algo trascendental. Hace poco menos de una semana recibimos los primeros strikers, los primeros 4 de 8 que vamos a recibir antes de fin de año. Es el anhelo del ejército desde hace más de 15 años para poder proteger nuestras fronteras. Y otro tanto pasa con los aviones F-16, absolutamente imprescindibles y necesarios para controlar y vigilar nuestro espacio aéreo, para garantizar efectivamente nuestra soberanía, porque si no, la garantizamos de manera declamativa, de cotillón, pero no de manera efectiva. No tenemos poder disuasivo que hoy sí recuperamos a partir de la adquisición de los F-16. El ejercicio de la soberanía efectiva y no de cotillón. Algunas de las cosas que he escuchado en las últimas horas después del pasaje rasante de estos F-16, los 6, por la ciudad de Buenos Aires el sábado, ¿no? Que había gente que le daba la sensación, desde el kirchnerismo básicamente, ¿no? Y desde la izquierda, ¿no? Que miren, ahí están los aviones y pensar que pueden llegar a tirar gente desde ellos, o les hizo acordar o tuvieron la misma sensación que el bombardeo del 55. Es una locura. Bueno, nosotros, a ver, yo lo digo en la carta de renuncia, venimos a respaldar Fuerzas Armadas de las cuales nos sentimos orgullosos y el presidente de la Nación lo dice en cada acto, en cada discurso y cada vez que las abraza, cada vez que se abraza con un granadero, porque las Fuerzas Armadas, esos granaderos que el presidente abraza y que son su custodia, por otro lado, están vinculados a nuestra independencia, están vinculados a nuestra libertad. Nuestras Fuerzas Armadas fueron las que nos dieron la independencia y la libertad con San Martín, con Belgrano, con Güemes. Digo, es absolutamente ridículo lo que dice. Pero también hubo genocidas. Pero claro que en el 70 hubieron, a ver, así como hubieron genocidas, hubieron, por ejemplo, hubieron actos heroicos que es necesario rescatar y reivindicar. Ibarzábal, Larrabure, digo, hombres que dieron su vida por defender la democracia en los 70 y fueron totalmente ocultados. Y Malvinas. Bueno, y Malvinas, digo, los héroes de azul, digo, me parece que hay que contar la historia completa y eso es lo que nosotros venimos a hacer respaldando a las Fuerzas Armadas, que fueron demonizadas, que fueron perseguidas, pero no, incluso hasta por portación de apellido, porque eso con ese Ministerio de Defensa nos encontramos, donde no se ascendían a excelentes oficiales, porque tenían algún tipo de vinculación con alguien condenado en los 70, digo.
Esa persecución existió. ¿Pudo limpiar en el Ministerio de Defensa de kirchnerismo o no? ¿O todavía hay mucho? Bueno, Algunos me a dicen ver, que hay capas geológicas. Ok. Fueron 20 años donde muchos pasaron a planta, muchos, a ver, sí, sin lugar a dudas, a ver, es un proceso largo en el tiempo, pero sí, efectivamente, de la conducción de los principales lugares de conducción política no están. Ahora, eso no significa que no estén después en otros estamentos. Otra de las cosas que escuché de estos grandes especialistas nuevos de F-16 es que son chatarra, obsoletos, viejos, que no sirven para nada y apenas vuelan. Bueno, es absolutamente falso. Por ejemplo, Estados Unidos actualmente tiene 800 F-16. Es el avión caza que más se ha fabricado y se ha construido en el mundo, más de 4.000. Lo utilizan más de 26 países. Y los aviones, lo interesante, lo que tienen que tener en cuenta aquellos que los critican, es que tienen que tener en cuenta que lo que importa del avión es las horas remanentes que tiene el avión y las modernizaciones que ha recibido. Y estos aviones que nosotros recibimos están modernizados y tienen horas remanentes equivalentes a por lo menos 25 años de vuelo. Entonces, claramente, hoy el mundo está peleando con aviones F-16. Entonces, no son chatarra y son la mejor opción, pero no solamente desde el punto de vista político es la mejor opción para la República Argentina, porque son aviones occidentales, son aviones que utiliza la OTAN. Digo, no solamente porque estamos en el lugar correcto de la historia, sino porque además efectivamente van a permitir garantizar nuestra soberanía. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, hoy leía Rumania adquirió 18 F-16 a Países Bajos por €1? ¿Por qué nosotros pagamos 300 millones? No, a ver, porque todo tiene que ver con negociaciones geopolíticas. Digo, hay países que han adquirido, por ejemplo, yo no sé las condiciones de esas de negociación, pero para que vos te des una idea, Eduardo, estos 24 aviones F-16 equivalen por unidad al precio que nosotros pagamos un Pampa. Un Pampa bloque 3 sale lo mismo que cada F-16. Claramente en esas negociaciones geopolíticas son alianzas que los países establecen. Nosotros los hemos adquirido a un precio absolutamente ventajoso y tiene que ver con el fortalecimiento de los vínculos con Estados Unidos. Hay países que los han pagado hasta 2 veces más caros estos aviones. Pero sin lugar a dudas los estamos pagando a un precio muy, pero muy ventajoso para la República Argentina. Nadie te va a regalar aviones supersónicos multirol con la tecnología que los recibe la Argentina. ¿Estos aviones es con armamento o sin armamento? No, hay un contrato que es con Dinamarca, que es de los aviones, y hay un contrato con Estados Unidos que tiene que ver con el armamento, con el equipamiento que van a tener estos aviones, con los sistemas de armas que van incorporados a estos aviones. Hay armas de largo alcance y de corto alcance. Los de largo alcance quedan en Estados Unidos. No, vienen acá. Vienen acá. Vienen, a ver, las condiciones y el equipamiento que ha recibido la República Argentina, lógicamente, que se mantiene bajo secreto. A ver, no tenemos que decirle al mundo con qué contamos, van a permitir garantizar nuestra soberanía en el largo alcance, lógicamente. ¿Para qué se van a usar? Bueno, básicamente, vos tenés... A ver, hay 3 cuestiones. Hay una cuestión que tiene que ver con la disuasión. Vos le estás diciendo al mundo, nosotros tenemos cómo defendernos, cómo defender a los argentinos y cómo defender los recursos naturales de los argentinos. Es decir, eso por un lado. Segundo, el control efectivo, el control de todo el espacio aéreo. Vos imaginate que de Tandil a Buenos Aires demoran 12 minutos, a una velocidad de hasta 2.500 kilómetros por hora. Claramente te permiten que vos, en el 8º país del mundo, lo puedas recorrer rápidamente ante cualquier amenaza. La posibilidad del control y vigilancia no solamente del espacio aéreo, del espacio terrestre y del espacio marítimo, que es fundamental. Y la tercera cuestión es la cuestión geopolítica. Digo, esto profundiza nuestra alianza con Estados Unidos, transformándonos en un socio estratégico en el hemisferio sur, y por eso también ha sido una negociación extremadamente ventajosa para la República Argentina en términos de Debe haber precio. sido una negociación complicada también porque en el medio está Inglaterra, ¿no? No tiene nada que ver Reino Unido. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque no tiene equipamiento de Reino Unido. Entonces, no hubo levantamiento de ningún tipo de veto o restricción. Esto es importante decirlo. Porque por ahí se hablan cosas. Exacto. Así como
tuvimos problemas en las restricciones que tienen que ver con los asientos eyectables de los superetendar, donde habían restricciones y vetos para la adquisición de esos asientos eyectables. En este caso particular de los F-16, tanto en el avión como en el equipamiento no hay ningún tipo de veto o restricción de Reino Unido. Cuénteme una cosa. ¿Quién va a poner en funciones a los nuevos jefes? No, el próximo ministro. El próximo ministro. Sí, claro, el próximo ministro. O sea, usted a partir de mañana... A partir de mañana yo le cedo la posta al teniente general Carlos Presti. Presti asume el viernes a las 12 del mediodía. ¿no? Sí, va a asumir... formalmente puede ser que el viernes, pero técnicamente va a ser a partir del 10 de diciembre. Claro que asuma, la verdad que para nosotros es otra muestra más de ese respaldo que yo hablaba a las Fuerzas Armadas, que las conduzca un teniente general es un reconocimiento, digo, a que pueden y deben hacerlo. Mi secretario de Asuntos Militares fue un jefe del Ejército y después un coronel, digo, y gran parte de mi staff han sido militares. Parte de su staff, por ejemplo, Madero va a ser el jefe de gabinete. Exactamente, va a ser el jefe de gabinete. Que también cumplió funciones con usted. Exactamente. Un gran funcionario. Exactamente, fue subsecretario de Planeamiento Estratégico y posteriormente de Emergencias. Con lo cual, digo, va a haber una continuidad. Lógicamente, estamos orgullosos de que el teniente general Carlos Presti sea el próximo ministro de Defensa. Volviendo a los F-16, sí. El otro día, hablando con Valverde, el viernes... Sí. Me contaba que estos aviones necesitan un avión para repostarlos en el aire. Sí, claro. ¿Ese avión va a estar? Sí, claro, hay que adquirirlo. Digo, pero también... ¿Dinero para que vuelen? ¿Va a haber o no? Sí, claro que va a haber. Okay. A ver, vos pensás que, primero, se han cumplido con todas las etapas, pero además de cumplirse con todas las etapas, porque esto es importante, cuando nosotros los adquiríamos, decían no van a llegar, no van a volar, llegó el avión de entrenamiento cuando tenía que llegar, llegaron los 6 en el plazo que habíamos establecido, nosotros dijimos llegan en diciembre, el 5 de diciembre estuvieron en la República Argentina, pero eso además supone una fuerte inversión en la infraestructura, en el área de mantenimiento de Río Cuarto y en Tandil, porque dejaron devastadas la infraestructura de la Fuerza Aérea Argentina. Y tener este avión no solamente supone la compra más importante en términos militares de los últimos 40 años, sino que supone en muchos aspectos un salto tecnológico de hasta 30 años para la Fuerza Aérea, con lo cual ha habido que acondicionarla, digo, pero es absolutamente necesario. En diciembre del año que viene, ya los próximos 6, y después se van a ir completando hasta que se completen los 24 F-16, con lo cual es absolutamente trascendental para la República Argentina. Cuénteme una cosa, ¿por qué no pasa a retiro Presti? Porque no tiene por qué hacerlo. Es decir, él creo que va... Disponibilidad. Va a pasar a disponibilidad y no tiene la obligación de pasar a retiro. ¿Y por qué? ¿Por qué le vamos a cumplir el deseo al kirchnerismo que lo quiere retirado? Digo, básicamente la decisión que se ha tomado es que no pase a retiro y que pase a disponibilidad y a partir de esa condición ejerza el Ministerio de Defensa. A ver, yo los mandaba al psicólogo el otro día cuando me tocaba asumir como diputado. Sí, lo vi en el recinto. Exactamente, en el recinto. ¿Por qué los mandaba al psicólogo? Porque olvidan que el fundador del peronismo, de los cuales ellos se sienten representados, digo, el kirchnerismo, fue ministro de guerra. Y era militar, digo. Teniente general. Exactamente. Y otro tanto, si hacemos un repaso por nuestra historia, tenemos muchísimos casos de militares que ocuparon el Ministerio de Guerra. Roca, entre otros, ¿no? Julio Argentino Roca, pero digo, entonces no hay que tener prejuicios y menos sesgos ideológicos a la hora de definir quién tiene que, por ejemplo, conducir. Yo ahora me estoy acordando, ¿no? Creo que hasta en el himno del peronismo lo llaman el general. El general, claro. El general. Claro. Ahí no tienen ningún problema. Exactamente, ahí no tienen ningún problema. Entonces, ¿no? ¿Por qué un militar? Bueno, esto era lo que nosotros planteábamos cuando nos decían no puede ser que el viceministro de Defensa sea un militar. Pero ¿cómo no van a ser? Si están preparados, están formados, claramente, han pasado toda su vida, están dispuestos a entregar Además, su vida. Estos militares no tienen nada que ver pero con los supuesto, militares de hace defensa, 40 años, ¿no? Pero claro, para defender la patria están dispuestos a entregar lo más sagrado que tienen, que es su propia vida. ¿Cómo no van a tener la posibilidad, si el presidente así lo decide, como comandante en jefe, que es de darles el lugar para que tengan la conducción operativa de las Fuerzas Armadas? Siempre uno cuando se retira de una función hay un debe y un haber. Usted me parece que en el debe se va con algo pendiente y ORFA
y salarios. Bueno, a ver, los contesto a los dos porque me parece muy importante. Cuando yo asumí el ministerio respecto de los salarios, me encontré con una distancia del 24% en relación a los salarios de las fuerzas de seguridad. Logramos un aumento del 7%, con lo cual lo bajamos al 19%, y ni bien se apruebe el presupuesto va a haber otro aumento para las fuerzas. Claramente hay que avanzar. Pero la pregunta que tenemos que hacernos, Eduardo, es ¿por qué se llegó a ese 24%? Digo, ¿dónde estaban los que defendían a las Fuerzas Armadas y ahora se rasgan las vestiduras cuando se producía esa brecha entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad? Nosotros lo estamos bajando y la decisión del presidente de la Nación es terminar su primer mandato con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad totalmente equiparadas. Y lo que tiene que ver con el IOSFA, tres cosas te digo. Nosotros sufrimos los efectos dramáticos de la inflación, particularmente en medicamentos. Pensá, Eduardo, que en el 2023 la inflación en medicamentos fue de 320%, en prestaciones y medicamentos. 85 puntos por debajo de los ingresos. Y donde vos financiás la obra social con los aportes patronales y los aportes de oficiales, suboficiales, retirados. Digo, no tenés ingresos extra. ¿Usted es consciente que hay mucha familia militar, sí, por supuesto, que está sufriendo sí, por por el tema supuesto. IOFA, ¿no? Y dos cuestiones. Usted le está dejando al futuro ministro, sin duda, dos cosas te voy a decir. Pesada. Estamos buscando, primero que la desfinanciaron, hay 150.000 millones de pesos de contribuciones patronales que se adeudan. Segunda cuestión, hemos detenido el crecimiento de la deuda, vamos a apuntalar un 2026 buscando el equilibrio, y la tercera, y otra de las cuestiones que te digo, una de las últimas medidas que tomé como ministro, es ordenar una auditoría, no de los últimos 2 años solamente, de los últimos 6 años de la obra social. Ya pedí que se hiciera una auditoría de esta gestión y los últimos 4 años. Digo, para darle tranquilidad a los afiliados y la máxima transparencia. Digo, esto lo ordené la semana pasada, porque es absolutamente imprescindible. Pero también es necesario saber que esta obra social, como la armó el kirchnerismo, es totalmente infinanciable y no hace justicia a la calidad de prestaciones que tiene que tener la familia militar. Sí. En el nuevo presupuesto, ¿hay aumento para la Fuerza Armada? Sí, va a haber un aumento. El presidente ya lo anticipó, va a haber un aumento que se va a anunciar en las próximas Eso semanas. va a servir no solo para salarios, sino también para mantenimiento de las tres fuerzas, ¿no? Bueno, va a servir para salarios y también va a oxigenar a la obra social, sin lugar a dudas, porque ese incremento va a impactar. Porque algunos consideran que la compra de los F-16 y además el mantenimiento de los F-16 se va a chupar todo el presupuesto. No, porque una cosa es el gasto de capital y otra cosa es los gastos que vos tenés en recursos humanos, es decir, lo que pagás en salarios. Son dos cuentas totalmente distintas. Ahora, los que dicen eso son los que nunca invirtieron absolutamente un peso. Pues yo te estoy nombrando que en 2 años compramos los Strikers, que era la compra más importante para el ejército. Compramos los P-3 para garantizar el control y vigilancia de nuestro espacio marítimo. Los Strikers son los tanques, ¿no? Los Strikers son los blindados 8x8. Blindados 8x8. Compramos los blindados 8x8 y firmamos la carta de intención con Estados Unidos. Digo, que era un anhelo del ejército para garantizar y custodiar nuestras fronteras. Ya estamos en las fronteras, en Jujuy, en Salta y en Misiones. Digo, algo que parecía imposible lo logramos. Y lo otro son los F-16. Digo, y además firmamos una carta de intención para la compra de los submarinos. Sí, esa es la próxima etapa, ¿no? Esa es la próxima etapa, que es claramente esa el va a arma ser más disuasiva. la de Presti. Pero por supuesto. Traer los submarinos. Seguramente, pero ya hay una carta de intención firmada con el primer ministro, porque el por entonces ministro de Defensa de Francia, Sébastien Lecornu, es el actual primer ministro de Francia. Hay una carta de intención, seguramente Presti va a terminar concretando la compra de los submarinos y va a ser muy importante. Okay. Entonces, yo siempre digo, seguramente Presti va a ser mejor ministro que yo y esto va a significar, fuerzas más equipadas, más entrenadas, claramente, digo, y ese es el objetivo. Estos famosos F-16, ¿podrán derribar aviones narcos? Esto lo tiene que definir el Congreso.
Esto lo tiene que Porque definir la usted en regla el de pensamiento. 2015, me parece que usted Bueno, tuvo por la supuesto, idea de la ley de pero derribo, por ¿no? supuesto, esto lo tiene que definir el Congreso de la Nación. Lo que Claro. van a tener es la capacidad de interceptar aeronaves que hoy ya la tienen. En su momento, por ejemplo, a ver, en el G20 te digo, o eventualmente en la cumbre que se hizo en Mar del Plata, se dictaron normas de empeñamientos que permitían el derribo de aeronaves. Esto lo va a tener que determinar, pero lo importante es que sí, claramente, tienen la capacidad de interceptación y la tienen más que ninguna aeronave que haya tenido la República Argentina. Obviamente. ¿Quién le va a pagar el sueldo a Presti? ¿Quién le va a pagar? ¿El ejército? No, me imagino que se lo va a pagar el Poder Ejecutivo como ministro. O sea, él va a cobrar el sueldo como ministro, No, porque no va a puede tener, cobrar los dos. no, tiene que cobrar Por uno. eso. Seguramente optará por uno, o el sueldo como teniente general o el sueldo como ministro. Okay. Es una opción que deberá ejercer. Claro. La verdad que desconozco qué opción podrá ejercer, pero va a tener, lo que sí quiero aclarar es que va a tener una sola remuneración, no va a tener dos remuneraciones. Esto está claro, está totalmente descartado. Obviamente. Diputado, ya le digo así, ¿no? Sí, claro. Diputado, sí. ¿Tiene ganas de presidir alguna comisión? No sé, ya soy vicepresidente de la Cámara. Dar el debate, defender al gobierno, básicamente ese es mi compromiso. Defender a los mendocinos, con lo cual digo que es lo que dijimos durante toda la campaña. Si nos va bien como país, mi provincia, que es una provincia pujante, que es una provincia que está basada en la cultura del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio, sin lugar a dudas, le va a ir infinitamente mejor. Entonces, la gran apuesta es que este Congreso que hasta el 10 de diciembre buscó tirar piedras, con la nueva conformación sea un Congreso que apoye al programa económico del gobierno del presidente Milei y que no trate de tumbarlo como intentó sesión tras sesión en todo el 2025 y lo sufrimos. Gracias por venir. Ya la gracias próxima como diputado claro, y hablaremos de los temas por supuesto, que atañen a la Cámara de Diputados. Gracias. Gracias, Eduardo. Gracias. Si bancás a Javier Milei y las ideas de la libertad, suscríbete, dale like y compartí el video.